El 9 de noviembre del presente año se inicia una penosa semana en la historia política del Perú. El Congreso de la República, realizando una interpretación antojadiza del inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, que a la letra señala: váquese por su permanente incapacidad moral o física, aprueba de manera ilegal la vacancia o el cese a su cargo del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. La vacancia se aprobó con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, basándose en sospechas de corrupción que a la fecha se encuentran en proceso preliminar de investigación y que no cuentan con sentencia alguna. Como señala Alberto Vergara en su artículo La democracia en el Perú agoniza, publicado en el New York Times, se configura así un asalto al Estado, con el objetivo principal de la coalición vacadora de desmantelar el Estado de Derecho y mantener el privilegio, la prebenda y la impunidad. En tal sentido, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, es investido como presidente de facto de la República, es decir, sin legitimidad jurídica ni social. Es importante resaltar que cuando se suscitan estos hechos, la gestión de Martín Vizcarra contaba con una aprobación del 77% y la del Congreso de la República bordeaba el 10% de aprobación, según dos encuestadoras serias del país, Ipsos Apoyo e IEP. Importante señalar que de los 130 congresistas, un total de 68 vienen siendo investigados por diversos tipos de delitos que van desde lavado de dinero hasta asesinato. La ciudadanía movilizada, la prensa independiente y los bolsones saludables de institucionalidad jugaron un papel importante para recuperar nuestra frágil institucionalidad democrática. Es importante detenernos aquí para resaltar con letras mayúsculas el papel que ha jugado la juventud en esta gesta sociopolítica. De manera fundamental, la generación millennials, aquellas que son nacidos entre 1980 y 1995, y la generación Z, nacidas entre 1996 y 2010, bautizados en esta coyuntura de convulsión social como la generación del Bicentenario, debido a que el Perú el próximo año cumplirá 200 años de vida republicana. Omar Coronel, en su artículo Perú, cómo cayó un proyecto autoritario en 6 días, sugiere que dos circunstancias claves despertaron a la calle. Primero, Merino conformó un gabinete lleno de políticos ultraconservadores y empresariales que desde el 2011 no pueden ganar elecciones. Segundo, reprimió la protesta en un nivel no visto desde la dictadura de Fujimori. A estas dos circunstancias debemos agregarle la manera como fue vacado un presidente con una alta aprobación ciudadana por un poder legislativo con serios cuestionamientos de corrupción y una desaprobación muy alta. El lunes 9 de noviembre, miles de ciudadanos en Lima y varias ciudades del país salieron espontáneamente a las calles a protestar. Entre ese lunes y el domingo, las protestas se multiplicaron en prácticamente todas las ciudades y en varios puntos de cada ciudad. Fue la primera vez que el Perú vivía una ola de protestas tan masiva y sobre todo descentralizada. En Lima, a pesar de que la represión alcanzó niveles no vistos desde el régimen autoritario de Alberto Fujimori, la participación en la protesta no dejó de aumentar. Hubo además innovaciones como la primera línea, brigadas de salud y desactivadores de bombas lacrimógenas. El país entero, también por primera vez, tuvo cacerolazos diarios, coordinados y exitosos. Tras solo 6 días de protestas, el presidente de facto Merino renunció. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. Producto de la brutal represión, 2 jóvenes, Brian Pintado, de 22 años,
e Inti Sotelo, de 24, fueron asesinados de manera brutal. A Brian le dieron 11 proyectiles en el rostro, cabeza y tórax, y a Inti le reventaron el corazón. En varias ciudades del país, pero fundamentalmente en Lima, se protestó por estos asesinatos con rabiosos cacerolazos a la medianoche. El domingo amanecimos con 201 heridos, 41 desaparecidos y una juventud movilizada y lista para volver a enfrentarse a la policía. Pero Merino renunció al mediodía, dando paso a una etapa de distensión. Lo que vimos esta semana no solo fue la reacción de los jóvenes, sino nuevas formas y recursos de movilización. La politización de jóvenes millennials y sobre todo centennials trajo una serie de habilidades sin las que no se podría terminar de explicar la masividad de la protesta. Aparecieron jóvenes organizando las brigadas médicas que fueron decisivas para minimizar las víctimas mortales. Mucha de la información para convocar y coordinar se dio por Instagram y TikTok. Es más, muchos influencers tomaron posición y utilizaron sus cuentas con millones de seguidores para incentivar la participación. Gamers y otakus también utilizaron sus redes para convocar y coordinar. ¿Cómo él va a ser nuestro nuevo presidente? Pues hasta mi currículum me está más lleno que esta cosa. Son estos nuevos protagonistas, bautizados por la socióloga Noelia Chávez, la generación del bicentenario, quienes emplearon sus redes sociales para organizar la rabia que habían provocado primero las amenazas y luego la represión. Sin la participación activa y entusiasta de este bloque de jóvenes, nacidos a finales del siglo pasado o en este siglo, difícilmente se hubiesen generado las cascadas de acción colectivas que muchos vimos con sorpresa esta semana. Fueron estos jóvenes también los que grabaron y difundieron masivamente tanto los episodios de represión como los momentos más lúdicos de las protestas, incentivando más la participación. La protesta masiva, extendida y permanente no solo logró tumbar el gobierno ilegítimo de Manuel Merino, sino que también presionó al Congreso para que elija un presidente y una mesa directiva conformada solo por congresistas que se opusieron a la cuestionada vacancia de Vizcarra. A pesar de que los vacadores son mayoría e intentaron dar la pelea con una lista alternativa, al final optaron por aprobar una fórmula que respondía a la demanda de la calle, es decir, una mesa directiva sin vacadores. Se eligió a Francisco Sagasti, miembro del Partido Morado, como presidente de la República. Yo, Francisco Sagasti Hochhäusler, juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. Mientras tanto, se esperaba que el Tribunal Constitucional pudiera resolver con claridad la demanda competencial planteada por el gobierno del expresidente Martín Vizcarra durante el primer intento de vacancia promovida por el Congreso de la República, donde se solicitaba se diera contenido al inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Finalmente, la mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional declararon improcedente la demanda competencial contra la vacancia del presidente por incapacidad moral permanente. Esta decisión polémica deja al país en riesgo de más abusos y en una delicada inestabilidad política. Por ejemplo, los congresistas golpistas son mayoría y pueden censurar a la mesa directiva del Congreso de la República con solamente 66 votos y por consiguiente cesar al actual presidente de la República y elegir otro que represente sus intereses. Con la resolución dictada por el Tribunal Constitucional, difícilmente las consecuencias jurídicas por delitos en contexto de violación de derechos humanos alcanzarán a los congresistas golpistas, al presidente de facto y su gabinete en pleno. Cierto sector de congresistas golpistas, representantes de intereses económicos, insistirán con detener la reforma educativa y minimizar el papel regulador de la SUNEDU, órgano encargado de velar por la calidad educativa de la educación superior. Hay sectores que permanecen en movilización sostenida, exigiendo con claridad dos demandas:
justicia y reparación para las víctimas de las protestas y convocatoria a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. El primer momento convoca a la totalidad de quienes se movilizaron durante el estallido. Se exige sanción para los culpables de la represión, reparaciones para las víctimas y una reforma integral de la Policía Nacional. Por este motivo, han continuado numerosas marchas luego de la elección del nuevo presidente Francisco Sagasti. El segundo momento convoca a un grupo menor y empiezan a discutir y a difundir un tema que será motivo de debate en los próximos meses. A partir de esta coyuntura crítica, la generación del Bicentenario puede adquirir un protagonismo cada vez más claro en la lucha política por reformar el sistema político. Por ahora, nos han dado una gran prueba, una gran muestra de compromiso y solidaridad.